por Telegram con Alicia y me di cuenta que no sé nada de redes sociales porque ella usaba todos los términos correctos, usaba todo lo que había que usar, todo. Hasta en lo último de lo último. Che, ¿y haces reels para tal red? No, yo no entendía nada. Parecía que estaba hablando con un experto, con el creador de las redes. Bueno. Imagínense, ustedes no pueden ver, ya les digo, el detrás de escena, pero son todos chicos muy jóvenes. Y me encuentro con que ni siquiera tienen una transmisión en directo. Chicos, ¿qué estamos haciendo? Nos está faltando esto. Los etiqueté en la historia de Instagram. Por Dios, que eso les da... Bueno, van a tener más seguidores. Bueno. Eso se los aseguro. Bueno. Listo, nos tienen fe. Queríamos hacerte unas preguntas más tranqui. Las primeras. Pero después te vamos a preguntar cosas muy importantes y muy interesantes y muy profundas. Que hay que estar preparados. Y sabemos que lo estás. La producción nos armó algunas preguntitas. Para que te conozcamos un poquito más personales. Y... saben por acá que sos una persona de viajar mucho. Me encanta viajar, sí, me encanta. Y nos preguntaban cuál fue el lugar más extraño al que viajaste o el que más te gustó. El que más me gustó, Europa, lejos. Europa. Es una sensación impresionante. Por ejemplo, estar frente al Coliseo con todo lo que eso implica en cuanto a historia y en cuanto a vivencias. Y luego ver los cables tendidos de la luz, enfrente justo del Coliseo tenías un metro, o sea, sí. Esa ambigüedad entre lo antiguo y lo actual me impactó muchísimo, ¿no? Claro. O entrar, me recorrí cantidad de catedrales en Europa, que hoy son más que nada, lamentablemente, son museos, básicamente. Sí. Pero como el viejo mundo, así se lo llamaba, y quedan rastros de eso. No, pero terrible, o sea, que la visual y el impacto que esto te genera de ver lo antiguo con lo actual, a mí me produjo un impacto, justamente el asombro. Sí, el asombro. Bueno. Un asombro impresionante. Y bueno, después me gustó mucho la Plaza Central de Bélgica, es impresionante. No les puedo explicar con palabras. ¿Será verdad eso, ahora que lo mencionás, de que cuando uno sale del continente te cambia un poco la forma de pensar? No sé si es que te cambia la forma de pensar, te cambian muchas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, sí. Nosotros estamos en un programa cristiano, entonces lo voy a orientar hacia ese punto, pero algo que a mí me llamó mucho la atención es que cuando hablamos de misiones, por ejemplo, pensamos en todas las circunstancias que se viven, por ejemplo, cuando estás misionando en lugares como África. Sí. Pero realmente Europa es terrible por muchas cuestiones, no solo la económica, sino la sociocultural. Es decir, vos vas a Europa, hoy te vas a encontrar con cantidad de musulmanes. Por ejemplo, sí. Yo estuve en Londres y en Londres es impresionante la cantidad de musulmanes que hay, muchísimos. Y están las mujeres con esos burkas, pero están totalmente tapadas y tenés prohibido sacarles fotos. Ah, mira. ¿Qué creen que hice? Saqué fotos. Claro, yo lo ponía a mi esposo, le decía, vos palántate acá, yo giraba la cámara y le sacaba. Claro, porque podés ir preso. Uno nunca está en contacto con otras religiones tan diferentes. Acá llegan, pero por ahí es más evidente ahí. Y encima que vos podés ir preso por sacarle una foto a ellos porque no permiten, por ejemplo. Claro. Me pasó en Suiza, estábamos en Zurich con Pensi, que es la directora de Siona, y bueno, estábamos recorriendo, estuve en un café de 800 años. Wow, no saben lo que es, impresionante. Y estábamos, habíamos ido a tomar un café, salimos a orar por las calles y nos llama el esposo. Había viajado un contingente de Jucum de Colombia y los metieron presos en Suiza por estar repartiendo tratados y hablando de Jesús. Entonces, cuando hablamos de Europa, pensamos que es un lugar muy amigable y nada que ver. Estuve con Rodi también en Canarias y él nos contaba que si vos entregás un tratado, la persona te puede denunciar por acoso religioso. Con lo cual estamos hablando de situaciones que se desconocen y vos decís, Europa, el paraíso. Y no, realmente la situación
sociocultural y espiritual de Europa es bastante tremendo. Para los que nos están escuchando, y ahora me interesó algo que dijiste, estamos con Alicia Gol. Ella es presidente de ADENFA. Sí, señor. ¿ADENFA qué sería? Asociación en Defensa de la Niñez y la Familia. Bueno, esa es la presentación que queríamos hacer con Alicia. ¿Será verdad eso que dicen que uno puede ver el futuro de Occidente o de América viendo cómo está Europa actualmente? O sea, es como un vistazo al futuro ver lo que sucede en Europa. Entonces, definitivamente te digo que sí. Y te lo grafico. ¿Sí? Yo tengo mis posturas personales, pero también creo de conciencia acerca de todo lo que se está viviendo hoy en día. Y muchas veces en las iglesias se dice no, porque hay que entender que hay que obedecer a las autoridades. Ok, pero eso fue lo que pasó, por ejemplo, en Suiza. ¿Sí? Las autoridades empezaron a decir, bueno, esto no, y aceptaban, esto no, y aceptaban, y hoy en día les es muy difícil. Por ejemplo, Apensi en Navidad decoró su casa con esto de la Navidad, ¿no? Jesús, sí, y demás, y detrás de su casa, porque allá no están separadas las casas por paredones ni nada, había un musulmán y le hizo una denuncia y le cayó la policía a decir que saque todo lo de Jesús porque le ofendía al musulmán y si no ella iba presa. ¿Qué creen que dijo Pensi? ¿Qué dijo? No. Yo no saco nada. Claro. Navidad de Jesús, si le molesta que mire para el otro lado. No la llevaron presa, pero ella tuvo que hablar con los policías, decirle que o sea, de hecho de tener que aclararlo es... Exacto. Y la bandera de Suiza es una cruz. Es muy interesante conocer la historia de Suiza, pero voy a esto. El ceder permanentemente, si seguimos en este ritmo, nos va a llevar a la situación de enfriamiento que se ha vivido en Europa, porque bueno, ahora hay pequeños destellos de un avivamiento, pero el haber cedido ante las autoridades hace que ahora remen con el dulce de leche, digamos, ¿no? Es decir... Ali, en algún sentido es como lo que sucede o lo que está sucediendo en Europa tiene que ver con lo legal, no necesariamente es legítimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora la falla de los sistemas representativos te están diciendo esto mismo, que por ser legal no significa que sea legítimo. Como sucedió en Argentina, bueno, hace varios meses, con un tema que vamos a charlar precisamente, que es el aborto, ¿no? Pero ¿a qué quiero ir? Esta situación que vos nos estás detallando es la expresión misma, digamos, de eso, que algo que es legal, pero no es legítimo. ¿Por qué? Porque también lo que está haciendo está coaccionando la libertad de otra persona. Y en algún sentido le estás perjudicando la sociedad civil, ¿no? Bueno, con respecto a eso, y tiene también mucho que ver con lo que me planteó Pablo, fíjate que lo que muchos desconocen desde padres, bueno, ustedes hagan oído sordo, no pueden hacer uso de ese derecho, pero en Argentina se ha perdido la patria potestad como tal. ¿Qué significa esto? Que los niños, los adolescentes pueden presentarse en las autoridades y decir que no están de acuerdo con la forma en que sus padres los están educando, y la ley vigente que se sancionó hace varios años atrás se los admite. ¿De dónde vino? Justamente de Europa. Vos en Europa en realidad como padre no sos, como hoy pasa en Argentina hace años, solo que gracias a Dios no se ha difundido mucho, no sos realmente, o sea, tenés que mantener a tu hijo, tenés que hacer todo lo financieramente correcto, pero luego de ahí en más, en lo que es la parte de crianza, en lo que es educación, etcétera, etcétera, no tenés los mismos derechos. Y esto justamente, acotado a lo que me decía Pablo, viene justamente de algo que ya había sucedido en Europa. De hecho, yo no voy a dar nombres, pero hay algunos misioneros en Europa que por toda esta situación de Argentina, que han recibido poco dinero, no porque no colaboran las iglesias, sino por el cambio, el tipo de cambio de moneda, estuvieron a riesgo de que les sacaran la hija
o los hijos, justamente porque ellos no cumplían con el requisito financiero para con sus hijos. Entonces ahí interviene el Estado. Y no es como acá en el sentido que vos ves gente que la está pasando muy mal, claro, pero está con sus hijos. Allá, si vos no cumplís ciertos requisitos financieros, te sacan los niños. En algún sentido es como que hay ciertas concesiones que se van haciendo progresivamente y que de pronto te encontrás que pasaron 10 años y tenés muchas menos libertades que las que tenías antes. Totalmente. Y en ese sentido, la crianza de tus hijos es una cuestión de Estado más que familiar. De a poco. Tiene que ver con el crecimiento del Estado. Claro. ¿Sí? No llamaría el Estado paternalista. De las atribuciones del Estado, más que sí, el tamaño. Pero igual no es que sería un Estado paternalista, sino que pasaría a ser como un Estado, digamos, opresor en algún sentido. ¿No? Recordemos que el concepto de Estado simplemente nace desde, digamos, lo mínimo posible desde el concepto de seguridad. Que ahí nace el concepto de Estado, ¿no? Digamos, un monopolio en un territorio determinado, de la seguridad. El objetivo era garantizar la seguridad. Bueno, de ahí nace. Después, no sé, encauzó en todo esto, ¿no? Añadiendo cosas. Sí. Bueno, para ir encarando lo que teníamos pensado, que igual está muy interesante y la verdad que está bueno para otro programa también, la continuación. Con gusto. Estaría bueno, ya tenemos garantizada una segunda entrevista capaz. Y lo más probable es que sí, pero bueno, puede haber un segundo. ¿Tendremos ese privilegio? Ojo que el segundo normalmente vienen con más cargado de... Las preguntas son más, más potentes, Puede pasar. Bueno, Alicia, vos nos dijiste que trabajabas y que te dedicabas a la organización que se llama ADENFA. Sí. ¿Nos repetirías qué significa? ADENFA es Asociación en Defensa de la Niñez y la Familia. Ok. Ahí vemos que hay un compromiso con la niñez. Totalmente, sí. Y la niñez abarca diferentes áreas. ¿Cuál fue el motivo que te impulsó a armar esta organización? No fue un motivo que me haya impulsado a mí, sino con un grupo de gente que empezamos a trabajar. Si querés que te cuente la historia de ADENFA, que va por ahí. Bueno. Se me convoca a través de Siona a realizar las marchas en defensa del niño por nacer en el año 2018. Uh-huh. Yo la verdad no tenía experiencia absolutamente de nada, no tenía idea de nada. El pastor Andrés me da su total apoyo, así que comencé sola, pero cuando algo viene de Dios, Dios te empieza a traer la gente y bueno, conformamos un lindo grupo de Marcha por la Vida, sí, que hoy está a cargo Germán Martinelli. Sí, lo conozco. Y la verdad fue hermoso, pero empezamos a ver mucha necesidad, sobre todo en el área educativa. Uh-huh. Nos llegaban ciertas denuncias y cuando yo empiezo a hablar con abogados nacionales de Marcha por la Vida, me aconsejan hacer la asociación, hablamos con el equipo, todo el equipo estaba re contento y así surge ADENFA y teníamos que darle, una orientación. Nosotros ya habíamos tenido, que Fer participó también de los talleres que tuvimos con respecto a aborto y sexualidad adolescente, y realmente vimos la gran necesidad que había. Así que conformamos ADENFA, cuyo estatuto se basa en una multiplicidad de factores, pero apuntando siempre a la educación, porque convengamos que la educación en cualquier ámbito y en cualquier lugar y en cualquier edad es la base de todo lo que hagas luego. Claro. Entonces, desarrollamos y llevamos a cabo no solo los talleres para niños y adolescentes y jóvenes, junto con varias iglesias que nos acompañaron, sino que también empezamos luego tareas barriales, es decir, íbamos a los barrios antes de la pandemia. Claro. Y íbamos a los barrios y hacíamos talleres y dábamos servicios a las mujeres, desde gimnasia, cortes de pelo, manicuría, en fin, un montón de cosas que veníamos desarrollando para poder complementar. O sea, una persona necesita tener una base educacional o de conocimiento, pero también necesita, y ese fue el ejemplo de Jesús, ¿no? Que le des
lo que también están, valga la redundancia, necesitando, y bueno, quisimos llegar con toda la necesidad concreta del momento. Sí. Además, con ADENFA trajimos en el 2019 a Evelyn Rodríguez, que es la directora de la Red Nacional del Embarazo No Deseado, o la mujer con embarazo vulnerable, y comenzamos desde ADENFA con la red también. Ajá. Así que ADENFA tiene esas partes, y además monitoreamos y trabajamos en lo que es la red para la contención. Ok. Y relacionado con eso, ADENFA tiene una postura bien marcada y que se manifestó en las marchas a favor de las 2 vidas, porque en el compromiso con la niñez hay que aclarar ¿qué es niñez? Hay algunos que dicen es niñez desde que nacen, y por eso legislan cosas que promueven el aborto, porque no es una persona en realidad para ellos. ¿Ustedes tienen una definición de niñez que es diferente o no? Sí, claro. Para nosotros la niñez comienza en la concepción. Uh-huh. Y legalmente y las convenciones por ejemplo, la Convención del Derecho del Niño en su artículo 4 dice que se es niño hasta los 18 años. Imagínense. Bueno, estamos acá llenos de niños. Hasta los 18 años, con lo cual bueno, esa por supuesto es nuestra postura, y como ADENFA es muy importante también aclararlo, nosotros creemos en que se es persona y la validez de la vida de la persona desde la concepción hasta su muerte natural, y esto es muy importante resaltarlo porque instauraron el aborto, pero ahora vienen por la eutanasia. Muy interesante lo de recalcar muerte natural. Sí. Lo que sucede también se sabe, hay ciertos planes a nivel internacional que el aborto tiene que ver con eugenesia, sí, porque yo también puedo seleccionar quién nace y quién no, y después también vienen por la eutanasia, y es verdad. De hecho, ya hay publicidad, googleá, ya hay publicidad de gente diciendo yo ya viví mucho. La publicidad es esto, gente de la tercera edad diciendo yo ya viví mucho, les deseo que puedan vivir La publicidad bien. dice. La publicidad dice esto. Wow. Como diciéndome, chau, me voy, ¿viste? Te levanto la mano y chau, me voy. Bueno. Me pasa, y uno generalmente escucha hablar del aborto, la eutanasia, todo eso como un plan, y uno no toma la dimensión, porque ¿cuál es mi manera de pensar? Yo estoy en mi casa, bueno, hoy me hace falta ir a comprar pan, uno tiene una mentalidad cotidiana. Sí. Pero del otro lado hay gente que está pensando en muchas más cosas, en una ingeniería social, se están preparando ya el territorio para lo que viene. Nosotros estamos muy concentrados en lo que nos acontece en el día a día. Todo lo que estamos viviendo hoy es un experimento de ingeniería social. Uh-huh. Eso es indudable, te lo dicen filósofos, antroposóficos, lo que vos quieras, todos te dicen lo mismo. Ahora, en cuanto a la eutanasia, hay algo muy importante que no es privativa de los ancianos. La eutanasia apunta a que vos como joven inclusive tengas un suicidio asistido, es decir, vos te sentís emocionalmente tan mal como para no desear vivir. Eso, por ejemplo, funciona hace por lo menos, si no me equivoco, 20 años en Suiza, y vas a una clínica y simplemente decís que te asistan para tu muerte y te morís, entre comillas, tranquilito, o sea, te inyectan. Vos te acostás, te inyectan, te despedís de los que quieras despedirte y te morís sin violencia y sin que vos tengas, para vos lo que ellos creen, algo traumático. Ahora, cualquier situación puede ameritar el que vos pidas una eutanasia, no necesariamente tu edad, no necesariamente una situación de enfermedad. Por supuesto que esto está muy instaurado en ciertos países de Europa. En Suiza se hace turismo para el buen morir. Claro. ¿No? O sea, turismo. A ver, llegás y te moriste. Claro, como sucedió en Inglaterra y en España con el aborto, el turismo del aborto. Bueno, está sucediendo acá. Y también, ojo, el turismo de la prostitución en Alemania. Sí, porque de hecho lo grave de esto, después hay que googlearlo, sí, para que vean que no estoy diciendo. Fíjense que el negocio de la prostitución llegó a tal extremo que las mujeres que se prostituían habían hecho un paro. Hicieron un paro y no cobraban. Esa era la medida de paro. O sea que los burdeles, los empresarios de los burdeles
no tenían ingreso. Ellas seguían trabajando pero no cobraban. A ese extremo llegamos, ¿no? Pero bueno. No, realmente lo que estamos viviendo es terrible, lo que vos dijiste, lo que se ve en Europa. Vos en Holanda tenés un museo dedicado a todo lo que tiene que ver con lo sexual y es impresionante, o sea, vos te pones a plantear, bueno, tenés el Barrio Rojo, muy conocido en Holanda, muy propagado, pero la promiscuidad, el libertinaje, que en definitiva denigra el valor de la mujer como tal, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que también hay que apuntar a eso, a que los jóvenes entiendan, y los adultos, porque a ver, vos te encontrás con padres que viven en una burbuja, ¿no? Tienen que entender qué es lo que está pasando, controlar a sus hijos con lo que pasa en Internet. Son cuestiones, por ejemplo, que hemos hablado también desde ADENFA, esto de, bueno, con Siona también, pero esto de que los padres realmente controlen en el buen sentido de la palabra. Cuando hablamos de control, hablamos de que a veces los niños, los adolescentes de determinadas edades no están preparados. De hecho, si vos veis las políticas de Facebook, te dice que no podés hasta los 13 años, y hoy veo niños de 9 tener un Facebook y después se agarran la cabeza a los padres, pero ¿quiénes son los responsables? Claro, y por eso que también surgen las aplicaciones, lanzan su protección parental, pero en realidad eso es algo que es función de la familia. Cómo de a poco las responsabilidades que son de alguien pasan a ser de otra organización o de otro núcleo más amplio. Bueno, ahí volvemos a lo que hablábamos antes de la cesión. Sí. Como iglesia, como familia, como persona, todo lo que vos cedas a que otro tome la responsabilidad que a vos te compete, bueno, ahí empiezan a generarse todos estos problemas que, como decía Fernando, o sea, el Estado fue tomando atribuciones que en realidad no le competen porque los padres, en este caso, que es lo que estamos hablando, cedieron esos lugares. Claro. O sea, me compete a mí como mamá cuidar de mis hijos. No, y esto también hay que enfatizarlo, no es obligación de los líderes de las iglesias, ¿no? Porque a veces, no, yo lo mando a la iglesia. Bueno, ¿y vos qué haces en tu casa con tu hijo? A ver. Claro. Y por ahí retomando lo de la niñez, que se comprende desde la concepción. Es importante entender esto, saber qué dice la ciencia, la filosofía sobre la vida humana, si es de la concepción, porque en base a lo que pasó el 30 de diciembre a la madrugada, si hay vida humana desde la concepción, entonces lo que está ocurriendo acá es realmente una tragedia. Hace mucho que esto es una tragedia. Sí. Cuando vos hablas de tus derechos, o sea, si vos haces un reconto, inclusive sociocultural de hace mucho tiempo atrás, yo te diría que de cuando yo nací, de paso digo a mi edad en el 66, 68, que tiene bueno, todo está este sacando cálculos por ahí. Hippie, 54, wow. Okay. Bueno, me haces desviar, mirá. Pero si vos haces un reconto de todo esto que ha estado aconteciendo hace muchísimas décadas, lo que vos ves es que cada vez se hace más hincapié en los derechos y no en las obligaciones. Y la verdad es que para que haya una correcta o un correcto funcionamiento social, tienen que estar al mismo nivel los derechos con tus responsabilidades. Claro. Vos como hijo podés tener el derecho de a determinadas edades empezar a plantear muchas cosas de las que querés, pero a ver, ¿cuán responsable sos? ¿Cumplís con hacer tu cama, por ejemplo? Hoy no cumplí, hoy salí, pero apenas salí de la cama, así que imagínense. Pero, o sea, y los padres han caído también en esto, en darle a los hijos más derechos que obligaciones o responsabilidades. Entonces se produce un desfasaje donde todo comienza a estar mal. Socialmente se enfatiza en los derechos. Lo mismo pasa con las mujeres. Puede ser que haya una relación, el derecho es lo que yo recibo, la obligación es lo que yo puedo dar. Entonces si hay un desequilibrio ahí, siempre pienso que tengo que recibir. No se trata de la responsabilidad de lo que vos podés, es de lo que vos debés. Claro, sí. ¿Se entiende? O sea, porque eso también es una infiltración filosófica. Está bien. No es lo que yo quiero, es lo que me corresponde hacer. O sea, es como si yo te dijera,
como en el gobierno siempre roban, decido no pagar los impuestos. Bueno, me los van a cobrar todos juntos después. O sea, no, una cuestión no justifica la otra. Con respecto a las mujeres, se empezó a pedir inclusive el tener la igualdad con el hombre. En el único punto que yo puedo estar de acuerdo es que hace muchos años atrás, no sé, vos querías ser colectivera y no tenías esa posibilidad simplemente por el hecho de ser mujer. Claro. Ahora, institucionalmente, hablando de la iglesia y hablando de Cristo como nuestro valor principal, en la casa, le guste a quien le guste y reviente a quien reviente, la cabeza es tu esposo, es tu padre. Y eso no es un sistema patriarcal opresivo, es simplemente una cuestión de orden, y que en lo espiritual es muy importante que eso lo entendamos. A mí el hombre no me denigra porque yo sea mujer. Claro. Y en esa búsqueda de supuesta igualdad y de derechos, bla, 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 caes ahora en que un travesti, un transgénero, como le dicen, puede ser, por ejemplo, un boxeador, y un boxeador le reventó la cabeza a una mujer porque no, o sea... Sí, cayeron las ligas femeninas en algunos deportes. Bueno, o sea, ahora yo subí una noticia de que hay muchas mujeres que se han levantado en contra porque no es una igualdad en las competencias. Uh-huh. Vos tenés un transgénero y el hombre sigue siendo hombre con fuerza de hombre, y eso, bueno, no lo podés cambiar. Hay como una cierta confusión en que no es un tema de valor, de que uno vale más que el otro o es más que el otro, es una cuestión de función en lo que sucede en la familia, es una función diferente. Vos fíjate que a veces déjame hacer este cierre porque es muy importante. A ver, nosotros como cristianos, nuestro centro tiene que ser la palabra. Para saber lo que dice la palabra, la tenés que leer. O sea, no puedes conocer lo que dice si no la lees. Dicen. ¿No? Ahora, la palabra dice que en Cristo no hay siervo ni libre, no hay griego ni no me acuerdo cómo dice, no hay hombre ni mujer. O sea, la misma palabra que te marca un orden espiritual te está diciendo que nadie es más que el otro, porque por eso la palabra te va nombrando todas estas cuestiones. Entonces, no inventemos nada, porque Dios ya lo dejó establecido. Sí, perdón, Fer. Te quería hacer una pregunta, en tu opinión. ¿Por qué pensás que se dejó tan de lado la biología en todas estas cosas? Digamos, en todo lo que puede aprobar políticamente o hasta también ideológicamente, ¿no? Porque se sabe que todo esto viene del progresismo, de esa, digamos, relatividad que le pone a todo. Entonces, ¿por qué se deja de lado la biología? Porque, por ejemplo, en el caso que estamos hablando de un boxeador trans, que, digamos, no tiene comparación con la fuerza física que tiene con otra mujer, digamos, con la que está luchando. ¿Cuál es en tu opinión, cuál es el sentido de esto? Mira, es muy claro. Si vos te guías por la biología, la ideología cae. O sea, no da lugar a la creatividad. Vos fíjate, sí. Se muere un trans en la montaña. No sé, quiso subir el Everest y se murió, y como subió solo nadie se enteró. Encuentran el cuerpo, le hacen todos los estudios y va a salir que es un hombre el que murió, no dice es un trans. Porque biológicamente sigue siendo un hombre. O sea, cuando se pone por encima de la realidad científica una ideología, estamos mal como sociedad. Imagínense que un hombre se creyó en Canadá siervo, se puso los cuernos, las chicas se ríen pero es verdad, y él andaba así en el bosque y era época de caza y le pegaron un tiro a los cazadores. ¿Y fue un homicidio entonces? No, no se consideró un homicidio porque el tipo estaba, o sea, pero qué locura, o sea, esa persona en vez de estar en un nosocomio mental porque está desequilibrado, la sociedad actual dice es su derecho, yo soy lo que, bueno, imagínense, yo puedo decir soy la hija de Bill Gates y ir al banco y decir dame 10 millones y cóbraselo a mi viejo porque me siento la hija de Bill Gates, sería genial, imagínense. Sería bueno. Claro, si se puede moldear la biología a su gusto, puedo moldear de dónde vengo, o sea, mi genética, de dónde provengo. Y ya estamos en los últimos minutos del programa, no nos queremos ir, pero queremos ir a hacerte una pregunta.
Con respecto al tema del aborto, que sabemos que la organización tuya tiene un compromiso con la niñez, que habíamos dicho, ¿cuáles son las razones o motivos por los cuales uno debe reconocer que la concepción es el principio de la vida de la niñez? ¿Cuáles serían? Vuelvo a lo que dije antes, a la simple razón. Claro. Se unen un óvulo y un espermatozoide y ese es el comienzo de la vida, ¿no? De hecho, a partir de ahí, bueno, se vuelven cigoto, todo esto hasta, pero la palabra dice, tu embrión vieron mis ojos, o sea, mi embrión vieron tus ojos, claro, ¿no? Esas serían las razones científicas que son muy importantes al momento de determinar el ADN. No hay, o sea, ustedes pónganse a pensar esto. Yo lo hablé con una persona a favor del aborto. ¿Cómo puede ser que yo estoy embarazada de 3 meses y quiero tener mi bebé? Digo, ¡ay, estoy embarazada! ¡Voy a tener un bebé! Ahora, estoy embarazada de 3 meses y lo quiero abortar. Tengo un conjunto de células y me lo quiero sacar. Claro. Otra vez vuelve Por otro lado, cobras una asignación, ¿sí? Por parte del Estado. Sí. Cobras por estar embarazada. No, perdón. La asignación se cobra a partir del 3er mes. O sea que tenés que esperar al 4.º mes para sacártelo. Imagínense. Bueno, la genética ha hecho sus aportes con respecto a cuando se forma el cuerpo humano, el ADN diferente de los padres y de la madre, o sea, un ADN diferente tiene el niño. Desde el comienzo. Desde el comienzo. Y eso es un tema científico porque está relacionado con lo que es. Ahora, con respecto al tema filosófico, porque es una persona también. Y una persona es un concepto que no puede salir de la ciencia, no lo puede definir la ciencia, es un concepto filosófico. Hay un gradualismo, o sea, uno es persona en un momento y después en el otro ya no, o no lo es y de pronto lo es. ¿Cómo sería ahí? Mira, yo no te voy a mentir, yo no te puedo hablar desde la parte científica al respecto. Lo que yo te puedo decir sí es que el bebé comienza a sentir, o sea, en muy temprana etapa, que no lo tengo ahora bien en mi recuerdo, en mi mente, pero comienza a tener las terminales nerviosas. Su corazoncito comienza a latir, si no me equivoco, en la 8ª semana. Y también es importante colocar esto en números que entendamos. Cuando hablamos de semanas, por ejemplo, 4 semanas ya es un mes. 8 semanas son 2 meses. Esto es muy importante porque cuando hablas de semanas pareciera, bueno, es chiquito, no. Entonces, es importante eso. Ahora, la valoración de ser persona tiene que ver con un montón de aspectos, si bien vos lo dijiste recién, que tiene que ver con la filosofía y demás, pero se es persona en el mismo momento de la concepción. Porque si yo pierdo un bebé de 1 mes y medio, la mujer que dice, tuve una pérdida, perdí mi bebé, estaba esperando un bebé y lo perdí. Pero más allá de eso, persona también, o sea, tenés distintas definiciones de persona, pero básicamente la persona es aquella que siente, aquella que tiene una conexión, y está comprobado que el bebé tiene una conexión con el exterior a través de su madre, lo que su madre le habla, lo que su madre le hace escuchar en el vientre, hace que el bebé tenga esa conexión con el mundo, ¿no? Y en el mundo exterior me refiero. Está bien. Y con respecto a lo que sucedió el 30 de diciembre, por ahí hay una confusión también en la diferencia entre legalización y despenalización. ¿Cuál sería? La Constitución Nacional dice, porque eso no fue derogado, por eso te digo que hasta esta ley es inconstitucional. Sí. La Constitución Nacional dice que una mujer puede acceder al aborto, lo dice así, no lo digo yo, cuando ha sido violada o es demente o idiota. Esa terminología está en la Constitución, no lo estoy diciendo yo. Fuera de eso, supuestamente la mujer que accede a un aborto y quien se lo practica, tienen que ir presos. Eso es penalizar. Ahora, hace un reconto de cuántas mujeres fueron penalizadas por este hecho que viene ocurriendo hace años y años y años y años. Nunca. ¿Sí? La despenalización, que sería que vos te hagas un aborto y no te puedan meter en la cárcel. Eso es la despenalización. Sí. La legalización es lo que aconteció
en diciembre que al ser legal, todos los organismos de salud privados y estatales están obligados a darte, digamos, esa prestación. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. No solo que no vas preso, sino que ya el Estado y los diferentes organismos lo tienen que pagar. De hecho, las obras sociales, el otro día leía, ¿no? En PAMI tenemos, porque soy de PAMI, acceso al aborto. ¿Vos te imaginás? Yo no logro que me vean una muela por el supuesto COVID. No pude acceder a atención ginecológica por el supuesto COVID. O sea, morite de cualquier cosa. Ahora, ¿querés abortar? Podés ir a abortar. Uh-huh. Es una locura lo que estamos viviendo. Realmente. Y es muy, muy claro cómo lo explicás. Fer, ¿vos querías preguntar algo? Sí, Ali. Ya vamos, estamos en los cerrando, últimos minutos, ya mira, pero yo quiero toda la tribuna ya viendo. Yo quiero ver esta mirada, la mirada tuya, o sea, tu opinión sobre el aborto. Lo que está planteando en algún sentido es donde yo dejo de ser un sujeto de derecho y paso a ser un sujeto de experimento, se quiere decir, porque detrás del aborto y de la industria del aborto hay un montón de cosas ahí dando vuelta, ¿sí? Entonces, insisto con esto, dejo de ser un sujeto de derecho para ser un objeto de experimento. Es importante entenderlo así porque en algún sentido es lo que está sucediendo paralelamente a esto. ¿Por qué? Porque es como que entendemos que las leyes, ¿sí?, de uno de los supuestos representantes, los que deberían representar, ¿sí?, van por otro lado y no van, digamos, lo legal dejó de ser legítimo. Y eso es lo importante. ¿Por qué? Porque lo legítimo tiene que ver con si es justo, si es moral. Claro. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué opinás vos de esto? No, mira, nada que no se pueda ver en mi muro de Facebook. O sea, he levantado cantidad de videos donde se comercializa los fetos de acuerdo, inclusive hasta cómo los extrajeron, y me disculpan, pero se tiene que preservar el corazón, por ejemplo, es muy importante, y determinados tejidos que tienen que ver con el colágeno, por ejemplo. Hay muchas industrias cosmetológicas que utilizan estas partes de los fetos para hacer sus productos, ¿no? Y mejorar, digamos, la piel. Entonces, por supuesto que esto tiene que ver mucho más. Vos quizás digas, bueno, en Argentina todavía no está. No falta mucho para que aterrice Planned Parenthood aquí, mucho menos con lo que ha pasado en Estados Unidos con la votación fraudulenta de Biden, ¿no? Sí. Uh-huh. Así que... te hago una última pregunta que ha sonado igual mucho en las redes sociales. ¿Es lo mismo ser pro vida y ser religioso? No. Uh-huh. No, simplemente por el hecho de que hay muchas personas que son o se autodenominan ateas o tienen otra forma de pensamiento, agnósticos o demás, una cosmovisión, sí, que son que están a favor de la vida desde la concepción. O sea, el estar a favor de la vida no tiene que ver con un aspecto religioso. Yo lo planteo desde lo que yo vivo, que es a Dios, uh-huh, pero porque es mi forma de vida, no porque sea algo religioso. No, pero porque también, científicamente está controlado. Perdón, Ali, también no tendría que ser ni religioso, porque ya no ahora, porque es una realidad, sí, es algo biológico, ni siquiera tendría que tener, ni siquiera Exacto. Deberíamos verlo como una concepción religiosa. Lo que pasa, digamos, es que las voces que a veces más se escuchan tienen que ver con personas que profesamos una fe, pero hay muchos, por ejemplo, Milei. uh-huh. Milei no es religioso. Claro. Y él está a favor de la vida. Y como eso te puedo nombrar un montón. Claro, su posición es más que nada por una cuestión política, moral, de convencimiento y de regirse. Vos tenés un montón de médicos que no profesan ninguna fe. Simplemente es biología. Una biología que vos no podés negar. Claro. Teníamos un montón de preguntas y tenemos que disculparnos con la gente. Se nos escapó el programa. Se nos escapó, pero se nos escapó charlando de temas muy interesantes. La verdad que estaba para una hora más. ¿Habrá una segunda parte? Con gusto. Bueno, les contamos que íbamos a charlar también de la educación una vez que el niño ya nació, porque estábamos hablando del niño antes de nacer.
la educación del adolescente, del joven, temas que Alicia maneja mucho y que nos puede compartir cuáles fueron sus conclusiones. Pero nos vamos a ir despidiendo. Alicia, fue un gusto tenerte en estos 50 minutos que decimos son momentos. Pasaron rapidísimo. 50 minutos que tenemos los sábados para cultivar el asombro, charlar de temas interesantes. Que los preparamos en la semana. La frase de Johnny Enlow, que yo les había traído, es bastante extensa, así que se las paso para que ustedes lo digan en un próximo programa. Sí, permítanme despedirme con esto que le dedico a las familias y a los adolescentes y los jóvenes que amo, porque la verdad que me encanta estar con ustedes. Pero dicen Romanos en esta versión, no se amolden a la conducta de este mundo. No va solo para los jóvenes. Uh-huh. A ver, háganse cargo los viejos que también necesitan comprender esta verdad. No se amolden a la conducta de este mundo. Al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Esto yo les dedico para cada uno de ustedes, que necesitamos ser esa sal que sala y esa luz que alumbra en este tiempo. Así Muchas es. Gracias. Ese es en el libro de Romanos. Romanos 12. Bueno, nos deja esa cita Alicia, y esta es la despedida de este programa. Esto fue El Faro por la 91.3, Estación Impacto.